Hola, bienvenidos a este canal. La historia bíblica que se narrará en este video es sobre los gigantes de la Santa Biblia. Deja tu me gusta y suscríbete a este canal. Vamos juntos. En este video, exploraremos quién fue el gigante más grande de la Biblia. Antes de eso, es importante entender quiénes eran los gigantes descritos en la Santa Biblia. Los gigantes mencionados en la Biblia eran hombres de gran estatura o de grandes hazañas. Esto se debe a que algunas palabras hebreas que pueden traducirse como gigantes también pueden significar personas valientes y poderosas. De hecho, la Biblia menciona que hubo hombres de gran estatura en la antigüedad, e incluso menciona los nombres de algunos de estos gigantes. Estos gigantes a menudo participaban en batallas en la antigüedad debido a su fuerza y poder. Ahora veamos tres palabras hebreas que aparecen en el Antiguo Testamento y que pueden traducirse como gigante. La primera de ellas es la palabra hebrea, Rifaim. Los refaitas eran un pueblo que habitaba en la región de Canaán y entre los cuales había muchos gigantes. La segunda palabra que se puede traducir como gigante es Yaibe. Este término se refiere a individuos de gran estatura y fuerza. Finalmente, la tercera palabra es Nefilim, que también describe a seres de gran estatura y fuerza, mencionados en el libro del Génesis. Ahora que entendemos un poco más acerca de los gigantes de la Biblia, exploremos quién fue considerado el más grande de ellos. Descubrámoslo juntos en este apasionante viaje a través de la historia bíblica. Hola, queridos espectadores. Hoy, nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de las páginas de la Biblia para desentrañar los misterios detrás de los gigantes que habitaron la tierra. Antes de revelar quién fue el gigante más grande de la Biblia, es crucial que comprender la complejidad y los diversos significados asociados con la palabra gigante en las Sagradas Escrituras. En la Biblia, la palabra gigante puede abarcar una amplia gama de significados. En algunos contextos, simplemente se refiere a hombres de gran estatura física, mientras que en otros describe a individuos notables por sus hazañas heroicas, guerreros intrépidos y personas de gran coraje y valor. Esta dualidad de significados nos invita a explorar más profundamente los matices de esta palabra y cómo se utiliza en diferentes pasajes bíblicos. Además, hay una tercera palabra, Nefilim, que también se traduce como gigante en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Curiosamente, esta palabra aparece solo 2 veces en las Escrituras, pero su significado está envuelto en misterio y especulación. En uno de estos extractos, encontramos una referencia a los Nefilim como hombres de renombre en la antigüedad, lo que sugiere una asociación con la grandeza, el poder y la influencia sobre los destinos de los hombres. Un ejemplo intrigante se encuentra en el Génesis, donde se informa de la presencia de los Nefilim en la tierra. En aquel tiempo había Nefilim en la tierra, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres, y les dieron hijos. Estos eran los valientes, los hombres de renombre en la antigüedad. Este pasaje no solo nos da una idea de los gigantes, sino que también arroja luz sobre una posible interacción entre seres divinos y humanos, añadiendo una capa extra de complejidad a su significado. Es interesante notar que la palabra originalmente traducida como gigante, Nefilim, se deriva de una raíz que significa caer. Esta asociación sugiere no solo una gran estatura física, sino también una poderosa influencia que cae sobre los demás con tiranía o dominio, lo que implica una connotación de poder y opresión. Por lo tanto, al considerar estas interpretaciones y matices de las palabras bíblicas relacionadas con los gigantes, nos embarcamos en un viaje fascinante a través de la historia y la mitología, donde hombres de gran estatura destacan no solo por su altura física, sino también por su fuerza, poder e influencia sobre los destinos de la humanidad. Ahora, prepárese para una exploración más profunda a medida que descubrimos los misterios detrás del gigante más grande de la Biblia y su influencia en las narrativas sagradas. Profundicemos en historias antiguas y descubramos los secretos que resuenan a través de los siglos. De hecho, existen varias teorías sobre el origen de los gigantes en la Biblia, muchas de las cuales derivan de una interpretación tradicional del texto de Génesis 6. Este texto bíblico sugiere que los gigantes surgieron de la relación entre las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Echemos un vistazo a este extracto.
Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que tenían. Eligio. Algunas interpretaciones tradicionales sugieren que estos hijos de Dios, mencionados en el texto, eran ángeles que descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con mujeres humanas, dando como resultado el nacimiento de gigantes. Sin embargo, es importante enfatizar que esta interpretación no es la única interpretación posible del texto del Génesis. Otros eruditos ofrecen interpretaciones alternativas, argumentando que los hijos de Dios pueden entenderse como miembros de linajes piadosos o líderes divinamente designados, que eventualmente se corrompieron al relacionarse con mujeres de linajes menos virtuosos. En este contexto, los gigantes podrían ser descendientes de estas uniones, no necesariamente de carácter sobrenatural, sino resultantes de la mezcla entre distintos linajes humanos. Estas diversas interpretaciones nos muestran la complejidad y riqueza de las narrativas bíblicas, desafiándonos a explorar las profundidades del texto sagrado en busca de comprensión y significado. A medida que continuamos nuestro viaje, profundizaremos aún más en estas teorías y exploraremos las múltiples capas de significado detrás de los gigantes de la Biblia. Prepárese para una exploración fascinante mientras descubrimos los misterios detrás del origen y significado de los gigantes en la Biblia. Aventurémonos juntos en los rincones de las Sagradas Escrituras y descubramos los secretos que resuenan a través de los siglos. Continuando nuestra exploración de los gigantes en la Biblia, es importante considerar diferentes interpretaciones que arrojen luz sobre su posible origen y significado. Según algunos análisis textuales, los hijos de Dios, mencionados en Génesis 6, podrían entenderse como los descendientes piadosos de Set, o incluso de los reyes de la época, a menudo llamados hijos de los dioses. Esta interpretación ofrece una perspectiva interesante sobre la naturaleza de estos seres y sus conexiones con linajes importantes de la historia. Además, la palabra gigante en Génesis 6, traducida del hebreo Nefilim, se interpreta ampliamente como caído o poderoso. Esto sugiere que el texto no necesariamente explica el origen de los gigantes en términos de estatura física, sino que resalta su grandeza en términos de renombre, fuerza y poder. Por lo tanto, es más probable que el texto se refiera a personas notables por sus hechos y reputación que por su estatura física. Sin embargo, es importante reconocer que otros textos bíblicos también hacen referencia a la existencia de gigantes en la antigüedad. Sin embargo, es crucial evitar interpretaciones exageradas de estos informes. Los gigantes mencionados en la Biblia parecen haber sido hombres de proporciones anormales, cuya altura podía exceder los 3 metros, pero generalmente no mucho más. Es interesante notar que la Biblia a menudo se refiere a los gigantes en conjunto. Por ejemplo, los Anakim son descritos como descendientes de gigantes y los Rephaim son comparados con ellos. Esto sugiere que los gigantes eran vistos como un grupo distinto de personas notables por su grandeza y reputación, más que como individuos aislados. Por lo tanto, al considerar estas interpretaciones y detalles textuales, llegamos a una comprensión más amplia y equilibrada de los gigantes de la Biblia. Representan no solo una cuestión de estatura física, sino también de poder, influencia y reputación, cuya interpretación debe tener en cuenta el contexto histórico y cultural de la época. Prepárese para continuar nuestro viaje mientras exploramos más profundamente los misterios detrás de los gigantes de la Biblia. Descubramos las lecciones que sus historias pueden enseñarnos a lo largo de los siglos mientras nos aventuramos a través de las páginas sagradas de las Escrituras. Además, encontramos referencias a gigantes en otras partes de las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Números, se menciona que los espías enviados a explorar la tierra prometida vieron gigantes descendientes de los Anaki, cuya estatura los hacía parecer saltamontes en el ojos de los espías y, de la misma manera, la propia población local los consideraba gigantes. Asimismo, en Deuteronomio se describe que anteriormente vivía en la tierra un gran pueblo, numeroso y alto como gigantes. Estos gigantes eran conocidos como los Anakim, e incluso los moabitas los llamaban un pueblo grande, numeroso y alto como gigantes. Además, la tierra donde vivían estos gigantes era conocida como tierra de gigantes, y tanto los amonitas como los Anfuis, otro pueblo de imponente estatura, la consideraban como tal. Sin embargo,
El Señor destruyó a estos gigantes ante los amonitas, permitiéndoles tomar su lugar. Estos relatos resaltan la presencia y reputación de gigantes en la antigua tierra prometida, así como la intervención divina en la historia del pueblo de Israel. También resaltan la variedad de pueblos y regiones donde los gigantes eran conocidos y temidos. Así, al examinar estos pasajes, llegamos a una comprensión más completa de la presencia y la importancia de los gigantes en la narrativa bíblica, así como de las consecuencias de sus acciones y de la intervención divina en la historia del pueblo de Israel. Estas personas que eran conocidas por reunir gigantes terminaron enfrentando la derrota a manos de otras naciones, y sus remanentes se dispersaron y encontraron refugio entre otros pueblos. Un ejemplo de esto se puede ver en la historia de la familia de los gigantes que descendían de gigantes, y acabó refugiándose entre los filisteos. El texto bíblico menciona por su nombre a ciertos gigantes asociados con los filisteos, entre los cuales se encontraba un gigante anónimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y cada pie. Todos estos gigantes fueron desafiados por David y sus hombres, demostrando el coraje y la determinación del ejército israelí. Sin embargo, ante todos estos gigantes, la Biblia nos presenta la figura de Ouji, posiblemente el gigante más grande mencionado en las Escrituras. Ouji era el rey de Basán y pertenecía al linaje de los Refaitas, otro pueblo conocido por su imponente estatura. Se dice que la cama de Ouji, o su sarcófago, medía aproximadamente 4 metros de largo por 1,80 m de ancho, medida que impresiona por su magnitud. A pesar de su grandeza, Ouji fue derrotado por el ejército de Israel, liderado por Moisés, en una batalla que demostró la fuerza y la divina providencia sobre los gigantes. Su derrota sirvió como testimonio del poder de Dios y del coraje del pueblo de Israel frente a desafíos formidables. Así, la historia de Ouji destaca no solo la presencia de gigantes en la narrativa bíblica, sino también la capacidad del pueblo de Dios para superar la adversidad a través de la fe y el liderazgo divino. El texto bíblico informa que solo Ouji, el rey de Basán, quedó como gigante. Su cama estaba hecha de hierro y tenía unas dimensiones impresionantes, 9 codos de largo y 4 codos de ancho, según la medida común. En comparación con Goliat, que medía unos 3 metros de altura, la cama de Ouji, que tenía 4 metros de largo, indica que su estatura era aún mayor. Era considerablemente más alto que Goliat. Así, la historia de Ouji resalta su imponente estatura y su posición como el gigante más grande mencionado en la Biblia. Su derrota ante el ejército de Israel liderado por Moisés sirve como testimonio del poder y la providencia divina sobre los desafíos que enfrenta el pueblo de Dios. Ouji representa no solo un gigante físico, sino también un símbolo de adversidad que puede superarse con fe y determinación. Esta es la historia del gigante de la Biblia, una historia de valentía, poder divino y triunfo sobre obstáculos aparentemente insuperables.